El fascinante y a menudo despiadado mundo de la televisión global esconde secretos que tardan décadas en salir a la luz, misterios ocultos tras las luces brillantes de los estudios de grabación y las sonrisas perfectas de los ídolos juveniles. A principios de la década de los 90, una producción revolucionó por completo el panorama del entretenimiento internacional, transformando la cultura pop de una generación y redefiniendo las reglas de la fama televisiva. Aquella serie no solo se convirtió en un fenómeno de masas indiscutible, sino que también transformó las vidas de un grupo de jóvenes actores que pasaron de la oscuridad del anonimato al centro de la atención mediática mundial en cuestión de semanas. Las fachadas lujosas, los coches deportivos, los romances dramáticos y los dilemas existenciales de un exclusivo vecindario de California capturaron la imaginación de millones de adolescentes alrededor del globo, quienes sintonizaban sus pantallas cada semana para identificarse con unos personajes que parecían encarnar la perfección de la juventud dorada. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante puesta en escena y de la aparente frescura de sus protagonistas, se tejía una compleja red de ambiciones, presiones comerciales y pequeñas grandes mentiras que el público ni siquiera alcanzaba a sospechar en aquel momento. La maquinaria de Hollywood exigía una perfección idílica, pero para cumplir con esas altísimas expectativas, algunos de sus integrantes tuvieron que recurrir a estrategias desesperadas y decisiones arriesgadas que marcarían el resto de sus carreras profesionales. En la industria del entretenimiento de aquella época, conseguir un papel en una serie con potencial de éxito era una batalla monumental. Un juego de azar donde el talento a menudo debía complementarse con una astucia extrema para sortear los estrictos filtros de los directores de casting y los productores ejecutivos. Los perfiles buscados eran sumamente específicos, y la línea que separaba el rechazo absoluto de la oportunidad de una vida era tan delgada como un simple dato en un currículum vitae. Para profundizar en esta historia repleta de secretos, nostalgias y las crudas realidades de la fama que hoy analizamos al detalle, les invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad, acompañándonos con su suscripción y activando las notificaciones, asegurando así que no se perderán ninguno de nuestros próximos informes especiales sobre los enigmas mejor guardados del espectáculo. Fue precisamente en ese entorno de competencia feroz donde una actriz decidida a consolidar su trayectoria tomó una determinación que cambiaría el destino de la serie y el suyo propio, construyendo un engaño meticuloso sobre el escenario de una de las producciones más icónicas de todos los tiempos. La presión por encajar en el molde ideal de la juventud televisiva llevó a la creación de una identidad ficticia que desafiaba la realidad biológica. Una apuesta sumamente alta en la que un solo error de cálculo habría significado el fin prematuro de sus aspiraciones artísticas. El epicentro de este relato se sitúa en las audiciones para dar vida a los estudiantes de secundaria más famosos del plan, ETA. Un proceso de selección que buscaba reflejar los conflictos, las inseguridades y los triunfos de la adolescencia de finales del siglo XX. Entre los personajes principales se encontraba una joven brillante, con una mente analítica y un espíritu periodístico que contrastaba con la superficialidad de su entorno acomodado. Un rol fundamental para equilibrar las dinámicas del grupo de amigos que cautivaría a la audiencia. Para encarnar a esta estudiante de 16 años, se presentó una intérprete que poseía una sólida formación teatral, pero que cargaba con un obstáculo invisible para los estándares implacables de los productores: su verdadera edad. A punto de cumplir los 30 años, una etapa de la vida en la que Hollywood solía encasillar a las mujeres en roles maduros, la actriz comprendió que la honestidad radical la dejaría fuera de la competencia de inmediato, privándola de la gran oportunidad de su vida. Con una sangre fría, envidiable y consciente del riesgo que corría, decidió alterar la realidad y presentarse ante el equipo de selección, declarando tener 21 años. Una cifra que la situaba en un margen aceptable para la industria. Este audaz engaño funcionó a la perfección en las primeras etapas, permitiéndole asegurar el papel de Andrea Zuckerman en la legendaria Beverly Hills 90210. Un personaje que pronto se ganaría un lugar permanente en el corazón de los televidentes de todo el mundo. Durante los primeros años de emisión, mientras la serie escalaba hasta la cúspide de los índices de audiencia y sus compañeros de reparto
se convertían en los pósteres más codiciados de las habitaciones adolescentes. El secreto se mantuvo resguardado bajo densas capas de maquillaje y un vestuario estratégicamente diseñado. Sin embargo, el arrollador éxito de la producción trajo consigo un nivel de escrutinio público de proporciones colosales. Una atención mediática tan intensa que ningún detalle de las vidas privadas de los actores podía permanecer oculto de forma indefinida. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la industria y entre los seguidores más observadores, quienes empezaron a notar sutiles discrepancias visuales entre la madurez real de la actriz y la supuesta adolescencia de su personaje, sembrando las primeras semillas de una controversia que hoy cobra una relevancia sin precedentes. Hoy en día, más de 30 años después de aquellos eventos, la protagonista de esta singular estrategia de supervivencia laboral, Gabrielle Carteris, ha decidido romper el silencio de manera definitiva y revivir los pormenores de la red de falsedades que tejió para proteger su empleo. A sus 65 años, en un contexto cultural completamente diferente donde las redes sociales actúan como jueces implacables del pasado. Sus confesiones sinceras en un conocido podcast de entretenimiento han desatado una auténtica tormenta de reacciones encontradas entre los fanáticos. Lo que en su momento fue visto por ella como una audaz maniobra de autopreservación en una industria hostil, ha sido recibido en la actualidad con una mezcla de ironía, incredulidad y feroces críticas por parte de una audiencia que no olvida ni perdona fácilmente las ilusiones ópticas del Hollywood del ayer. Las plataformas digitales se han inundado de comentarios mordaces que cuestionan si realmente el público fue engañado o si la madurez de la actriz era un secreto a voces que todos preferían ignorar. Esta fascinante colisión entre la nostalgia noventera, las exigencias del espectáculo y la implacable reacción de las audiencias modernas abre el primer capítulo de un detallado análisis sobre las máscaras que los actores deben usar para sobrevivir bajo los focos de la fama. Para comprender la magnitud de la tensión que se vivió detrás de las cámaras de Beverly Hills 90210, es necesario sumergirse en los entresijos de una industria televisiva que, en los años 90, comenzaba a experimentar una transformación radical impulsada por el nacimiento del fenómeno de los ídolos juveniles. El éxito de la serie no fue un suceso gradual, sino una explosión mediática inmediata que colocó a todo su elenco bajo un microscopio implacable, donde cada rasgo físico, cada declaración y cada detalle del pasado eran analizados con lupa por periodistas hambrientos de exclusivas y por millones de fanáticos apasionados. En este entorno de máxima presión, la mentira piadosa construida por Gabrielle Carteris dejó de ser un simple recurso de casting para convertirse en una bomba de tiempo que amenazaba con destruir su carrera en cualquier instante. La actriz, que en realidad tenía 29 años cuando se presentó a las audiciones para interpretar a la estudiante de 16 años Andrea Zuckerman, se vio obligada a mantener una fachada de extrema juventud, tanto dentro como fuera del set de grabación, compartiendo jornadas con compañeros de reparto que eran, literalmente, una década más jóvenes que ella y que encajaban de manera natural en la energía de la adolescencia recientemente. El velo de misterio y nostalgia que rodeaba esta historia ha sido rasgado de forma contundente durante la participación de la intérprete en el conocido espacio de entrevistas Still Here Hollywood. A sus 65 años, la veterana actriz decidió recordar con absoluta franqueza los detalles de aquella arriesgada estrategia legal y personal que le permitió asegurar el papel más importante de su trayectoria. Carteris reveló un aspecto técnico y contractual que hasta ahora permanecía en la penumbra, explicando cómo un asesor legal le indicó en su momento que podía firmar un contrato vinculante declarando una edad falsa, siempre y cuando la cifra proporcionada fuera estrictamente superior a los 21 años, el límite legal de la mayoría de edad en los Estados Unidos. Esta astuta maniobra le permitió superar los filtros corporativos iniciales, pero cuando el programa comenzó a consolidarse en los índices de audiencia, los ejecutivos y el creador de la serie, Darren Star, se toparon de golpe con la realidad biológica de su actriz. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la verdadera edad de Gabrielle se filtró a los medios de comunicación, desatando una oleada de pánico en las oficinas de producción, donde se llegó a considerar el despido inmediato por vulneración de la confianza contractual. Afortunadamente para ella,
en el momento en que la verdad salió a la luz pública. El personaje de Andrea Zuckerman ya se había ganado el respeto y el cariño de los televidentes, debido a su perfil intelectual, su madurez emocional y su rol como la voz de la razón dentro del disfuncional y acaudalado grupo de amigos de California. Los directores se dieron cuenta de que reemplazarla habría supuesto un duro golpe para la continuidad narrativa de la serie, que en ese preciso instante se encontraba despegando hacia la cima del éxito comercial. Sin embargo, los reproches en la intimidad de los estudios de grabación no se hicieron esperar. Y la propia actriz ha recordado cómo uno de los productores principales se le acercó de manera directa para pronunciar una frase demoledora que se quedaría grabada en su memoria para siempre, advirtiéndole que tenía una suerte inmensa de que no hubieran descubierto su verdadera edad antes de contratarla, ya que las puertas del proyecto habrían permanecido completamente cerradas para ella, a pesar de que el equipo de producción decidió pasar por alto el engaño para salvaguardar la rentabilidad del show. La diferencia de edad real comenzó a pasar factura de manera inexorable, a medida que las temporadas avanzaban y las tramas de los personajes maduraban. La transición de la secundaria a la universidad acentuó las discrepancias visuales de forma tan evidente que la audiencia de la época no tardó en manifestar un creciente escepticismo respecto a la credibilidad del personaje. El contraste con figuras como Jason Priestley, Jenny Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green o el recordado Luke Perry se hacía cada vez más notorio, convirtiendo El secreto de Gabrielle en un tema de conversación recurrente en los círculos de la industria de la televisión. La situación generó un desgaste interno que afectó la evolución del personaje, llevando a los guionistas a tomar decisiones creativas sumamente drásticas para justificar el aspecto maduro de Andrea, lo que terminaría alterando su rumbo dentro de la historia original y precipitando dinámicas que alejaron al personaje de la frescura juvenil característica de la producción. Hoy en día, la difusión de los fragmentos de esta entrevista en las plataformas digitales, especialmente a través de clips de video en Instagram, ha provocado que una avalancha de usuarios y fanáticos veteranos reaccione con una severidad que ha sorprendido a los analistas del espectáculo. Los comentarios de la audiencia actual no se han caracterizado por la compasión ni por la nostalgia indulgente, sino por una sinceridad devastadora que desarma cualquier intento de justificación poética. Muchos seguidores de la serie han manifestado de forma abierta que el supuesto secreto de la actriz nunca fue tal, afirmando con ironía que desde el primer episodio resultaba evidente que no se trataba de una adolescente ordinaria. Las críticas en las redes sociales se han multiplicado rápidamente, con internautas señalando que el proceso de selección de reparto fue deficiente en ese aspecto, y que la presencia de una mujer madura intentando encarnar los conflictos propios de una estudiante de preparatoria rompía de manera constante la ilusión de Iris, en la realidad que la serie pretendía vender a nivel internacional. Las reacciones de los usuarios reflejan una desconexión total con los estándares del Hollywood del pasado, y exponen la crudeza con la que el público contemporáneo juzga las decisiones de casting de las producciones clásicas. Frases punzantes inundan los foros de discusión, donde se bromea con que Gabrielle Carteris parecía estar audicionando para interpretar a una madre de familia o a una profesora de la institución en lugar de a una alumna. Mientras que otros recuerdan de manera ácida que para la cuarta temporada su apariencia se asemejaba más a la de una tía abuela dedicada a preparar guisados en su apartamento que a la de una joven universitaria de 19 años. Esta oleada de comentarios negativos pone de relieve la tensión existente entre la percepción del propio artista, que considera su acción como un acto valiente de supervivencia ante el implacable edadismo de la industria, y la visión de los espectadores, que lo interpretan como un engaño flagrante a la confianza del público. El debate en torno a los límites de la actuación y las exigencias biológicas en la pantalla se recrudece, dejando el escenario listo para analizar el impacto profundo que esta revelación tiene sobre el legado cultural de una de las series más influyentes de la historia. Para entender el desenlace de esta fascinante historia y el impacto a largo plazo de las decisiones tomadas en los estudios de Beverly Hills 90210, es indispensable analizar la evolución posterior de sus protagonistas
y cómo el destino de cada uno de ellos quedó irremediablemente ligado al fenómeno cultural que protagonizaron. Gabriel Carteris, tras haber encarnado a Andrea Zuckerman durante las primeras 5 temporadas de la serie como miembro del elenco principal, tomó la determinación de abandonar el programa en busca de nuevos horizontes profesionales. Consciente de que su personaje había completado un ciclo narrativo complejo que incluyó un matrimonio apresurado y una maternidad temprana, giros argumentales diseñados en gran medida para acomodar su madurez real frente a la pantalla de los televisores. Aunque regresó de manera intermitente como invitada especial en las temporadas 6, 8 y 10 para complacer la nostalgia de los seguidores, la actriz comenzó a trazar un camino profesional completamente diferente, que la alejaría gradualmente de la actuación convencional, para posicionarla en un rol de liderazgo institucional de enorme relevancia dentro de la competitiva industria del entretenimiento estadounidense, lejos de permitir que el encasillamiento o los comentarios mordaces sobre su edad frenaran su desarrollo en el medio. Carteris reorientó sus esfuerzos hacia la defensa de los derechos laborales de sus compañeros de profesión. Su profunda comprensión de las dinámicas de Hollywood, adquirida tanto a través de su preparación académica como de sus vivencias personales, protegiendo su propia identidad laboral, la llevó a involucrarse activamente en el Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio, la poderosa organización conocida internacionalmente como SAG-AFTRA. Su dedicación y liderazgo la consagraron como presidenta de este sindicato, un cargo de altísima responsabilidad política y gremial que ejerció con notable firmeza, abanderando batallas cruciales por la equidad salarial, la protección de los menores en la industria y el combate frontal contra la discriminación por edad en los procesos de selección, transformando sus antiguas vulnerabilidades en un estandarte de justicia para las nuevas generaciones de intérpretes de la pantalla. Mientras Gabriel consolidaba este imponente perfil como líder sindical, el resto de sus compañeros de reparto experimentaba fortunas diversas bajo el implacable peso de una fama juvenil tan arrolladora, como difícil de gestionar a largo plazo en un mercado tan cambiante. Actores como Jason Priestley y Jenny Garth se mantuvieron como los rostros más estables de la producción original, lidiando con la transición hacia la madurez profesional bajo el escrutinio de un público que siempre los recordaría como Brandon y Kelly. Por su parte, figuras como Tori Spelling y Brian Austin Green continuaron en el ojo público a través de diversos proyectos televisivos y formatos de telerrealidad, tratando de mantener el brillo de una época dorada que definió los estándares estéticos y narrativos de la televisión de finales del siglo pasado. Ian Ziering encontró un inesperado renacer comercial años más tarde en producciones de gran éxito de la cultura popular, demostrando la increíble capacidad de supervivencia que caracteriza a los veteranos de aquella mítica escuela televisiva de los años 90. Sin embargo, el destino también reservó capítulos sumamente trágicos para el elenco de esta producción, momentos que conmovieron profundamente a la audiencia global y que tiñeron de luto la nostalgia colectiva de toda una generación de seguidores alrededor del mundo. El prematuro fallecimiento de Luke Perry, quien interpretara al icónico y rebelde Dylan McKay, dejó un vacío insustituible en la industria y recordó la fragilidad de la existencia humana más allá del brillo de las pantallas y de las alfombras rojas. A esta dolorosa pérdida se sumó la posterior y lamentable partida de Shannen Doherty, la inolvidable Brenda Walsh, cuya valiente y prolongada batalla pública contra la enfermedad inspiró a millones de personas en todo el mundo, consolidando su estatus no solo como un ícono del entretenimiento, sino como un símbolo inquebrantable de resiliencia y dignidad frente a la adversidad. Estos trágicos acontecimientos reconfiguraron por completo el legado de la serie, otorgándole una dimensión humana y nostálgica que trasciende por completo las anécdotas triviales sobre los engaños de casting o las discrepancias de edad de sus protagonistas. El impacto cultural de Beverly Hills 90210 no puede entenderse plenamente sin reconocer la visión de su creador, Darren Star, un auténtico visionario de la narrativa televisiva que utilizó el éxito de este vecindario californiano como trampolín para dar forma a otros hitos fundamentales de la televisión moderna internacional.
Star demostró una capacidad inigualable para capturar el espíritu del tiempo y los anhelos de la sociedad contemporánea, convirtiéndose posteriormente en la mente maestra detrás de fenómenos globales de la talla de Sex and the City y, más recientemente, Emily in Paris. La habilidad de este productor para diseñar universos aspiracionales donde la moda, las relaciones interpersonales y los dilemas urbanos se entrelazan de manera magnética, tiene sus raíces directas en las fórmulas dramáticas que experimentó y perfeccionó junto a Carteris y el resto del elenco juvenil a principios de los años 90, evidenciando que aquella serie fue el auténtico laboratorio creativo de gran parte del entretenimiento que consumimos en la actualidad. En última instancia, la controversia desatada por las recientes declaraciones de Gabriel Carteris en el podcast y el posterior ensañamiento de los usuarios en las redes sociales nos invita a reflexionar seriamente sobre la naturaleza de la ilusión televisiva y los sacrificios que los artistas deben realizar para abrirse paso en un entorno que a menudo prioriza la estética superficial por encima de la calidad interpretativa de los profesionales. La mentira sobre su edad, lejos de ser un simple acto de deshonestidad personal, expone las crudas costuras de un sistema industrial que históricamente ha impuesto fechas de caducidad implacables a las de por sí complejas trayectorias de las mujeres. Aunque el público actual juzgue con severidad y humor mordaz lo que hoy percibe como una evidente falta de realismo en el casting, la historia demuestra que el talento y la presencia escénica de la actriz lograron sostener la ilusión durante el tiempo suficiente para construir un personaje memorable que desafió los prejuicios de su propia época. Así concluye este detallado viaje a través del tiempo, un análisis profundo que demuestra cómo los secretos del pasado continúan resonando con fuerza en nuestro presente digital, recordándonos que detrás de cada ídolo de la juventud siempre se esconde una realidad humana compleja, dispuesta a ser descubierta bajo una perspectiva completamente nueva.